Hola a todos, hola a todos, hola a todos. Por favor, los invito por favor a que pasemos a los lugares. Vamos a continuar con nuestro foro. Sí, a las chicas también les estoy diciendo. Hola a todos, por favor. Vamos, yo sé que somos mexicanos y que el tiempo es flexible en nuestra cultura. Pero tratemos de acercarnos más a la agenda, por favor. Entonces los invito, por favor, a que pasen a sus lugares. Por favor. Bueno, gracias a todos por seguir en esta charla. Ahora vamos a otra parte muy interesante que es innovación en negocio, casos reales. Y aquí tenemos dos casos sumamente interesantes. Por un lado vamos a empezar con El Universal y nos acompaña Guillermo Cucholeta, espero haberlo pronunciado cercanamente bien. Él es director de suscripciones del Universal. Actualmente se desempeña como director de suscripciones digitales en el Universal México, donde lidera el desarrollo del negocio de ingresos digitales y la propuesta de valor para clientes. Su carrera se caracteriza por el liderazgo en procesos de cambio medular en grandes organizaciones. Tiene un pasado en industrias sumamente interesante, por un lado en medios de comunicación, donde lideró la gerencia de adquisiciones de La Nación en Argentina, una función clave que permitió incrementar los suscriptores digitales e impulsó una profunda transformación cultural, posicionando el medio como líder en suscripciones digitales en la TAM en su momento. Y por el lado también viene de una industria también bien diferente, que es la industria del gambling, donde fue gerente de marketing digital en Grupo Bolt, gestionando el exitoso lanzamiento y posicionamiento de marca digital de Bplay en el mercado argentino. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hola, ahí está. Bueno, hola, buenas tardes. Como comentaba recién Alejandra, estoy en el Universal desde hace 1 año y 4 meses, o sea, vine específicamente para el proyecto de suscripciones y estuve en La Nación, una experiencia espectacular porque viví realmente la transformación digital dentro de la empresa. Fue brutal, pero muy importante, muy interesante. Y la verdad es que recién hablaban de transformación digital del periodismo con la inteligencia artificial, pero hay muchos medios que todavía no hicieron la transformación digital anterior. Entonces, es muy importante eso. Yo hoy no voy a hablar de inteligencia artificial, obviamente voy a nombrarla de vez en cuando en algunos puntos, pero lo que quiero contarles es sobre sostenibilidad, sobre cómo sostenemos este negocio, cómo hacemos para que el periodismo pueda influir en la sociedad, que pueda defender la democracia y todas las bondades que tiene el periodismo. Eso se puede hacer solamente si el medio es rentable, gana dinero. Y una buena manera de diversificar los ingresos es un proyecto de suscripciones. Así que bueno, ahora cuando me contó la gente de Alianza de Medios de México sobre la presentación, me dijeron, bueno, lo que queremos es que nos cuentes aprendizajes de tus 16 meses en el Universal. Así que elegí 10, lo voy a contar rápido, así que los voy a compartir con ustedes y vamos a arrancar con el primero. Este es el primer aprendizaje, ¿no? Que es algo que lo sabemos todos, que los medios hoy están atravesando el mayor desafío de su historia, porque la realidad es que estamos teniendo muchos medios que, como decía antes, están pensando en la transformación digital con la inteligencia artificial, pero primero tienen que hacer la transformación digital anterior. Hoy hay cambios de hábito de consumo, nuevos canales
y formatos de contenidos donde hoy los lectores están consumiendo las noticias en otros lugares y no tanto en los medios, los extradicionales, ¿no? Entonces, ese cambio de hábito está complicando especialmente en la publicidad se contrae, sabemos que la publicidad ahí la manejan dos grandes players como Meta y Google, y ahí si bien tenemos que ser muy creativos para sostener ese negocio publicitario, tenemos que generar nuevos ingresos, diversificación de ingresos, y las suscripciones es una nueva manera de empezar a hacer aún más rentable los medios de comunicación. Merman los ingresos impresos, o sea, obviamente ya el diario está dentro de ese cambio de hábito que hablamos anteriormente. O sea, no sé cuántos de ustedes hoy leen un diario impreso. Es decir, si alguno de ustedes hoy a la mañana leyó un diario impreso, ¿no? Esto es algo que está en franca caída. Vamos a hablar de eso, hay un aprendizaje sobre eso también. Y lo que está pasando también con Google, ¿no? Que lo comentaba recién Nikita, el tema del resumen de la inteligencia artificial que aparece cuando uno busca algo en Google. Eso hace que la caída del tráfico a los medios fue tremenda este año y pedimos ayuda a Google, ahí está la gente de Google, porque realmente, digo, ese resumen lo hace con contenido de nuestros periodistas, ¿no? Entonces, ahí estamos teniendo un problema también muy complicado y eso, ¿dónde impacta? En los ingresos publicitarios principalmente. Y algo que también estoy viendo en estos 16 meses en México, hay una tardía transformación digital en los medios de México, y esto me da pie también para hablar del segundo aprendizaje. El mercado en México está aún inmaduro para el paywall. O sea, hoy necesitamos más jugadores, más medios que empiecen a cobrar, a generar el negocio de suscripciones, ¿no? El problema es, esto me pasaba también en Argentina, ¿no? En La Nación, nosotros lanzamos en el año 2017, del 2017 al 2020, hasta la pandemia teníamos, el mercado argentino estaba inmaduro, no estaba acostumbrado a pagar por contenido. Y eso es un proceso, un tiempo, y es muy importante que todos los medios salgan a cobrar, porque la verdad que hoy, por ejemplo, en Universal, tenemos una inversión muy fuerte para contratar columnistas. Nosotros tenemos un muy buen equipo de columnistas que cuentan por qué pasan las cosas. O sea, salimos del commodity de la noticia. O sea, ¿por qué tenemos este tema con la marcha de la generación Z en Ciudad de México? Bueno, nuestros columnistas nos cuentan por qué, no el qué. Y para el por qué, para tener ese equipo de columnistas necesitamos invertir. No puede ser, o sea, las noticias no pueden ser gratis. Es como la música. Pasó con la música, o sea, antes había una cantidad la gente escuchaba música gratis hasta que, bueno, con Spotify, con muchas plataformas, empezaron a rentabilizar eso. Bueno, acá también tenemos periodistas que tienen fuentes, tienen contactos, piensan la noticia, explican por qué pasan las cosas, y eso es una inversión que hace el medio. Entonces, y tiene valor, con lo cual es importante que los medios de México nos acompañen, somos muy poquitos los que tenemos hoy un paywall, nos acompañen y se animen a generar un nuevo negocio, ¿no? Que es el de las suscripciones. Obviamente acá también es muy importante la interna, ¿no? Cómo la redacción y cómo el área comercial apoyan este proyecto. Aprendizaje 3, implementar una cultura data-driven y metodología Agile. Esto parece una obviedad, pero cuando vemos los medios, especialmente tradicionales, vienen de un ejercicio, de una cultura que no medían. De hecho, un anunciante ponía un aviso en la página 3 de El Universal y no sabía qué interacción tenían los lectores con ese aviso. Con lo cual, esto es muy importante. En la teoría parece fácil, en la práctica es muy difícil porque esto necesita un cambio cultural, realmente un cambio cultural muy fuerte, que tiene que ver con todo se mide y para tomar una decisión necesito datos. Y la verdad que la cultura
de los medios tradicionales no está acostumbrada a eso y es un cambio muy fuerte, interno y cultural que hay que hacer. Hay que tener una nueva filosofía organizacional porque el contexto cambió radicalmente. Pensar en digital, redacciones, first digital. Hoy también es difícil, hoy las redacciones todavía mantienen el ejercicio de crear contenidos para un print. No, si nadie lo lee, digo, o muy poca gente lo lee. Entonces hay que cambiar esa cabeza, ¿no? El periodista tiene que, la redacción, la cabeza de la redacción tiene que bajar una línea de first digital, o sea, porque hay un montón de canales digitales donde están las audiencias en mayor medida y no pensar en print. Y hoy las empresas de medios tienen que convertirse en una empresa de contenidos, pero también de tecnología. O sea, acá es muy importante la tecnología. Entonces, ese también es un cambio cultural. Siempre fue la redacción lo más importante o lo que brillaba. Bueno, hoy el área tecnológica es clave también para acompañar este proceso. Cuarto aprendizaje, conocer a nuestra audiencia. Claramente, y acá entra la data, ¿no? Acá es importante tener data, qué hacen, qué comportamiento tienen, quiénes son y demás, para que nosotros podamos después armar, que es el próximo aprendizaje, armar una propuesta de valor para esta audiencia. Es clave esto para la gestión y transformación del negocio, saber bien qué es una persona en el digital que es anónimo, qué es un registrado y qué es un suscriptor, y ahí jugar un poco con esos comportamientos y cómo voy pasando al anónimo, al registrado y el registrado al suscriptor. Esto permite también segmentar especialmente los dos negocios, ¿no? Porque siempre tuvimos el negocio de publicidad. Bueno, ahora tengo dos. Tengo el de publicidad y el de suscripciones. Bueno, ¿cómo segmento? Tengo un público más para mostrarle pauta y tengo otro público para darle contenido de valor. Es importante todo lo que es la parte demográfica, geográfica, afinidades, comportamientos, traquear todos esos movimientos que hacen en el mundo digital, ¿no? En las plataformas digitales. Buscar la personalización, recién hablamos también al principio de la personalización, y acelerar el tráfico directo también, porque para evitar el problema de Google, ¿no? Que comentaba antes, ¿no? Tratar de que con una propuesta de valor consistente la gente directamente vaya al medio. Perdón. Esto es un embudo de audiencia que trabajamos en La Nación, donde analizamos el comportamiento según la cantidad de notas que iban leyendo los diferentes lectores online, ¿no? Y ahí íbamos jugando con lo que decía antes, quiénes son los anónimos, quiénes son los registrados, quiénes son los suscriptores. El quinto aprendizaje, conociendo la audiencia, el anterior aprendizaje, puedo desarrollar una propuesta de valor para que la gente pague una membresía. ¿Por qué nos van a pagar una membresía? Tengo que darle algo, tengo que darle valor. Entonces es muy importante este concepto y cómo la estructuramos. Y acá sí es muy importante también que cuando pedimos una membresía, no sé cómo se dice billetera en México, pero billetera, ok. Sí, estamos compitiendo en la billetera del usuario que está pagando otras suscripciones de entretenimiento, como por ejemplo Netflix o de música como Spotify. Nosotros queremos que también nos paguen una suscripción a nosotros, ¿no? Entonces, más allá que competir con los medios que hacen noticias, también competimos con el mundo del entretenimiento, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso, una propuesta de valor contundente. Y hay que basarse ahí fuertemente en lo que es el periodismo, ¿no? ¿Qué le doy desde el periodismo? Le doy contenido de calidad, le doy una propuesta editorial consistente. Entonces, es muy importante la inversión en periodismo, como hablaba anteriormente, que hoy la tenemos, ¿no? Todo el tiempo los medios, cuando queremos tener un plantel de periodistas que cuentan por qué pasan las cosas y salen del qué, ¿no? De la noticia, Acá lo importante es entender por qué pasan las situaciones para darme valor como lector. Hay un tema también con las fake news que para mí es una oportunidad. Esto que contaban de la inteligencia artificial, sobre que hay muchos contenidos que se generan y a veces no son reales. Creo que desde una marca uno puede presentar en esta propuesta de valor que
tengo un periodismo o tengo noticias o tengo contenido verídico, real. Entonces, cuando escucho algo, digo, pará, ¿salió en el Universal esto? No, no salió. Me genera dudas. En Argentina me pasa lo mismo. ¿Salió en La Nación o en Clarín? No, entonces puede ser que lo que me están contando no sea real. Entonces, es muy importante también esto que está pasando, tomarlo como una oportunidad, ¿no? ¿Cómo me posiciono nosotros desde el medio para demostrar que nosotros tenemos un periodismo real y verídico? Generar confianza en las audiencias. Esto es una propuesta de valor que generamos nosotros en Universal. Algunos de los beneficios que tenemos, porque no solo el contenido es importante, sino también podemos hacer otras cosas como acceso a plataformas exclusivas, acceso a eventos, leer la edición impresa para los que lo quieren ver en digital, y así muchos beneficios que entregamos dentro de la propuesta editorial. Aprendizaje 6. Hoy los medios con nuevo formato de contenido tienen que ir a buscar a las audiencias a diferentes canales. ¿Por qué? Porque lo que decíamos al principio, cambió el hábito de consumo, la gente se informa a través mucho de redes sociales y esa audiencia hoy no la tenemos. Entonces hoy tenemos que experimentar, innovar, usar la tecnología, la inteligencia artificial también, para generar nuevos formatos, nuevas narrativas, nuevos contenidos para el mundo digital. Aprovechar, como decía recién, la inteligencia artificial y generar, estar presente en diferentes canales. En Argentina y en el mundo, está pasando en Argentina fuertemente el tema de streaming, es muy fuerte. De hecho, se forman canales de streaming por la cantidad de gente que consume eso. Y hoy lo que estamos viendo es que, y en el mundo también está pasando, que está pegando a un rango etario, no sé, de 20 a 35, 38 años, pero también la gente más grande empieza a familiarizarse con este tipo de contenidos. Y ahí creo que también tenemos una oportunidad para los medios que generalmente o históricamente generamos contenido para un rango etario quizás mayor de 30 años, para empezar también a hacer contenidos para ellos en streaming y en digital. Entonces creo que también ahí tenemos una súper oportunidad para aprovechar. El 7, desarrollar nuevos canales de adquisición para incrementar nuevos suscriptores y la cartera total. Obviamente esto también parece básico, pero es muy importante porque cuanto más suscriptores voy generando, nuevos suscriptores, más voy desarrollando mi cartera digital y mi negocio empieza a ser más rentable. Acá, como también es muy importante, la propuesta de valor que hablábamos antes. O sea, ¿cómo genero un nuevo suscriptor? Porque tengo que tener una propuesta de valor acorde para que él me pague por año o por mes una suscripción. Estos son un poco los canales que hay que tratar de generar, es más técnico, pero más allá de lo que es el orgánico, todo lo que es suscripciones orgánicas que se dan en el sitio o en el mobile, con los botones, los muros y demás, es importante también salir del orgánico y lo que nosotros llamamos canales push o canales pagos, como el email marketing, pay media. Algo muy interesante es la venta corporativa. Nosotros hoy ofrecemos a empresas la posibilidad de que nos compren suscripciones para sus empleados, ofreciendo ahí una necesidad que quizás tengan de retener a su talento, de poder darle un beneficio adicional a los que le da la empresa, que en este caso sea el acceso al contenido ilimitado. Y además, armamos recientemente también un club de beneficios, donde entonces la empresa le puede dar a sus empleados una cantidad de beneficios en diferentes categorías como gastronomía, entretenimientos, espectáculos y demás, y además el acceso a los contenidos de Universal. Entonces, ahí también es una forma de vender a granel, en cantidad, muy interesante para generar nuevos suscriptores. Y después todo lo que son alianzas con empresas, que pueda permitirnos también crear o capturar más lectores. Y acá también es muy importante lo que decía antes del data driven, ¿no? Esto hay que medirlo todo el tiempo, qué canal son los que me generan un costo de adquisición más bajo. Siempre el costo de adquisición tiene que ser menor al lifetime value del suscriptor, todo eso hay que medirlo,
algo que no se hacía hace 20 años, 25 años en el mundo del periodismo. Bueno, yo traigo un suscriptor, ¿cuánta plata me está costando? Y cómo lo comparo con el valor que me genera ese suscriptor a lo largo de su vida, vida útil como suscriptor en la empresa. Entonces siempre ese CPA tiene que ser menor al lifetime value. El octavo aprendizaje, muy importante, la estrategia de retención se vuelve crítica, más crítica que la de adquirir, porque no me sirve traer, no sé, este mes 1000 nuevos suscriptores y el mes que viene se me vayan los 1000, ¿no? Entonces, y acá otra vez, importantísimo la propuesta de valor. Cómo interactúa ese nuevo suscriptor con todo lo que le ofrezco. Entra al sitio, lee las notas, usa los beneficios del club, comenta las notas, porque por ejemplo, para comentar una nota en Universal tenés que ser suscriptor. Bueno, empezar a ver ese engagement que tienen con la propuesta de valor. Y cuando veo algún tipo de suscriptor que no está haciendo eso, tengo que tener acciones para que empiece a tener un comportamiento cercano con la marca. Acá es importante también métricas, ¿no? Cómo es el churn que estoy teniendo, cómo es el RFB, cómo, lo que hablaba recién, la gente que no está usando la propuesta de valor, el NPS, bueno, todas esas métricas hay que medirlas todo el tiempo y eso te va indicando alarmas para poder accionar y tratar que justamente el suscriptor siga y no se baje. Y después en la 9, también lo contaba Nikita, muy importante reducir la fricción en la navegación y en todos los dispositivos y en los procesos de suscripción y de registración y también de registración a newsletter, ¿no? Siempre que fluya siempre la navegación sin tener fricciones, ¿no? Eso es importante. Y acá para eso hay que tener un equipo enfocado todo el tiempo en esto, ¿no? Que esté trabajando, haciendo A/B testing, probando, cuando pongo un botón para convertir, qué color uso, qué tamaño, en qué lugar de la página, medir, probar, equivocarse y volver a corregir y subir, ¿no? También es importante la experiencia de atención, ¿eh? En el anterior es importante la atención. Cuando se contacta con la marca, ¿cómo es esa atención? También tiene que fluir, tiene que solucionar, tiene que resolver. También es muy importante cómo es la experiencia de atención al cliente, al suscriptor, en cualquier demanda que tenga. La última, estirar la vida del impreso todo lo que se pueda. Bueno, hablamos del impreso que nadie lo lee, que cada vez hay menos ingresos, pero todavía hay un nicho y hay que abastecerlo, hay que aprovecharlo. Sí, yo pienso que hoy imprimir un diario todos los días, usando papel, tinta, y llevártelo a tu casa, antes de las 7 de la mañana, porque si te lo llevo más tarde, me llamás y te enojás porque te lo llevé más tarde. Bueno, eso es casi un producto de lujo. Entonces, yo creo que acá hay que eficientizar esto, no solo en los costos, sino también en cuánto le cobro por ese servicio. Nosotros hicimos un aumento de precio hace 3 meses de la suscripción del print, y la verdad que hemos tenido algunas bajas, pero muchísimas menos de las que pensábamos, porque la gente, ahí hay una propuesta de valor también en el print, y la gente paga porque es algo que lo satisface y le gusta, y entonces está dispuesta a hacerlo. Entonces acá es muy importante esto, estirar en la vida del print todo lo que se pueda, porque es un ingreso que no podemos desdeñar, y eficientizarlo, como decía recién, en costos, que el papel me sea cada vez más barato, que la distribución sea cada vez más económica, y también por el servicio que estamos dando, por la propuesta de valor, que la sinteticé como una especie de producto de lujo, por todo lo que hacemos todos los días del año, porque todos los días hacemos eso, de llevártelo a tu casa antes de las 7 de la mañana, cobrarlo como corresponde, y eso es eficientizar también. O sea, hay que ser pragmáticos con el print, no pensar en el print mucho tiempo, pensar siempre en digital, pero sí ser pragmático y estirarlo todo lo que se pueda. Bueno, resumen de los 10 aprendizajes. Medios en jaque, generar otros ingresos, diversificación de ingresos clave, buenísimo el proyecto de suscripciones para empezar a generar nuevos ingresos. Y acá, como decía antes, necesitamos
a los demás medios que nos acompañen para que el segundo punto, el mercado madure y empiece a animarse a pagar por contenido. Acá es muy importante que todos los medios empiecen a cobrar por el contenido. El 3, implementar la cultura data-driven, mucha métrica, mucha data, decisión según lo que dice la data, no según lo que dice el estómago, como fue toda la vida, no. ¿Qué dice el dato? Ahí definimos. Parece obvio, lo digo nuevamente, pero en las empresas de medio no es tan obvio esto, entonces hay que modificarlo. Conocer nuestra audiencia para generar una propuesta de valor a medida, nuevas formas de contenido, tenemos que cambiar la forma de generar contenidos, como decía antes, pensando en el print, no, hay que generar contenidos para digital y para todos los canales y toda la distribución que hay para impactar a nuestras audiencias en esos canales. La tenemos que ir a buscar. No es como el marketing, o sea, el marketing también cambió. Hace 40 años hacías un producto de un color y toda la gente te lo compraba, eso ya no va más. Bueno, acá pasa igual. A los medios hoy le cuesta mucho generar agenda, cosa que hace 20, 30 años lo hacían muy fácil. Hoy no, porque la gente está en otros canales. Entonces, los medios tenemos que ir a buscar, tenemos esas audiencias a esos canales, cambiando la forma de generar contenido que hicieron toda la vida. El tema de adquisición, generar nuevos suscriptores, como decía antes, clave la propuesta de valor, la retención, insisto, clave que usen esa propuesta de valor. El user experience, importante tanto en la que es en las plataformas como también en la atención al cliente, y prolongar la vida del impreso. Dos últimos slides para contarles un poco en qué estamos en el Universal, este tiempo que estuve. Nosotros nos basamos en el contenido de calidad que tiene el Universal. La verdad que hoy nosotros creamos una bajada ahora nueva que es periodismo confiable y de calidad. Queremos contar por qué pasan las cosas. Y algo que también tiene Universal que me sorprendió, porque en Argentina, por ejemplo, no pasa. En Argentina los medios como que tienen una ideología y todo va por ese lado, ¿no? El diario, el medio que es de derecha tiene columnista de derecha, el de izquierda tiene columnista de izquierda. Bueno, el Universal tiene algo que para mí es sorprendente y muy particular y un gran diferencial, que es plural. Ahí puedes encontrar periodistas de todo el espectro. Y me parece que está bueno para un lector que puede generar un pensamiento crítico escuchando todas las opciones y todas las campanas. Partimos de eso para generar una propuesta de valor. El proyecto arrancó en el 2021 de suscripciones, pero tuvo muchos altibajos, no tuvo estabilidad y bueno, me contrataron a partir de julio del 24 y hoy siento en la empresa que hay una prioridad con el proyecto, hay apoyo del área de redacción, hay apoyo del área comercial, y eso a veces no ocurre, porque para el periodista que ve que su nota tiene un muro, le molesta mucho, pero tiene que pensar que eso va a generar ingresos. Y para la gente comercial también, porque empieza a haber una cierta competencia entre, bueno, tengo menos page views para monetizar, pero justamente ahí tiene que haber un equipo que esté viendo las dos variables, los dos negocios, para potenciar ambos. Y bueno, hemos cambiado nuestra filosofía organizacional. El Universal tiene 110 años y hace muy poquito un equipo de 55 personas, o sea que involucramos a muchísimas personas, cambiamos la misión, la visión, los valores, los objetivos corporativos, porque el contexto cambió, no es el de hace tiempo atrás. Entonces, eso también es muy importante, que nos permite ser más flexibles. Y hoy estamos en ese proceso de transformación. Es un largo camino, toda la teoría es muy fácil, pero hay que hacerla. Y hacerla depende de personas, mucha gente, muchos intereses y una cultura que es muy importante que se modifique para ir a estos cambios. Y tenemos nuestros primeros resultados. La verdad que crecimos en lo que es suscripciones digitales en un año un 40%, o sea, estamos súper contentos con eso. Tenemos 35% más de suscriptores en la cartera digital, así que bueno, hemos crecido en nuevos suscriptores y también estamos bajando el churn para que la gente no se dé de baja.
Y lo que estamos haciendo hoy es posicionar lo que yo digo, la tangibilidad de la propuesta de valor, que sea tangible, que la gente vea que lo que está pagando es valor, ¿no? Que entonces es un proceso también de comunicarlo y que se posicione en los suscriptores y en los que no son. Y como les decía antes, armamos un club de beneficios desde enero de este año, donde a los suscriptores también le damos la posibilidad de que tengan descuentos, beneficios. No sé, tenemos ahora el 25% en Malinche. Si sos suscriptor tenés ese descuento. Si se van 4 personas, es un ahorro importante. Y así también con gastronomía, entretenimientos, espectáculos y demás. Así que bueno, espero que les haya servido las 10 aprendizajes. Y bueno, estoy a disposición para lo que necesiten y gracias a todos. Gracias. Seguimos este bloque con la participación de Ignacio Jiménez Apiola, CEO de El Comercio de Perú. Ignacio tomó las riendas al frente del Comercio de Perú tras una impecable trayectoria profesional de más de 25 años con experiencia en medios de comunicación y el sector financiero. Fue presidente y CEO de Vimo, billetera digital en Argentina, y también fue director comercial y de marketing del diario El Clarín en Argentina también. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Estatal de Columbus, en Estados Unidos, y cuenta con un MBA en la misma institución. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro evento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a contar las experiencias del comercio. Hoy me levanté a la mañana, estaba viendo la presentación y había mucho contenido de cosas que se hicieron en el comercio, pero no hubo una explicación del por qué. Yo creo que es más importante el por qué lo estamos haciendo que cómo lo estamos haciendo, que es muy rico. Lo que me queda claro, y se viene hablando toda la mañana, y creo que todos los que estamos acá creemos, es que el periodismo va a seguir existiendo en sus diferentes formatos. El contenido, la información es vital. Y las marcas que hacemos periodismo a través de eso son muy valoradas. Lo mencionó recién Guillermo, donde decían, hay mucha información, mucha puede ser fake, pero cuando alguien quiere ver si es verdad o no, típicamente va a un medio tradicional y es un medio gráfico. El medio puede ser en México, en Clarín, como se mencionó, en El Comercio en Perú. Eso quiere decir que hay un valor muy importante. Pero ¿dónde fallamos? Es el tema. Y la pregunta también estuvo surgiendo toda la mañana. Yo creo que es en el delivery. Antes lo teníamos concentrado en papel, era muy simple, todo el mundo se iba, compraban el diario, lo leían y estaba todo bien concentrado. No había una distribución masiva por diferentes medios, por diferentes formatos, donde eso se distraía. Teníamos el monopolio de la distribución. Eso no lo tenemos más. Entonces creo que esa es la debilidad que nosotros tenemos que trabajar fuertemente en la organización y en los equipos que tenemos. Y esto se hace con una dificultad, la dificultad es económica. Todos sabemos que los ingresos de los diarios son bastante menores de lo que eran. De hecho, todos los medios en el mundo han crecido a multimedios gracias a los diarios, donde tenían un margen de rentabilidad muy amplio y una concentración de ingresos muy fuerte. Si quieren, éramos los Google hace 20, 25 años, donde teníamos bolsillos grandes y hacíamos inversiones. Eso ya no está más, es una realidad que hay que tenerla presente. Pero ¿cuál es la buena noticia que creo yo? La buena noticia es que la tecnología y la capacidad de hacerlo y la distribución es cada vez más barata. Entonces nosotros tenemos que ordenarnos en función de eso. ¿Cómo hacemos con esta tecnología accesible y barata para tomarla dentro de nuestro día a día y que nuestros periodistas puedan llegar a toda esa gente que quiera consumir un periodismo de calidad, un periodismo de investigación, un periodismo que está basado en datos, hechos y con una opinión profunda? Entonces hay una gran oportunidad y yo creo que la inteligencia artificial es importante para eso. Entonces acá hay muchos slides que van a hablar de algunos ejemplos, pero creo que lo más importante es que tengamos presente que nosotros tenemos que pensar de esa manera. Y hay dos cosas que también quiero que tengan bien presente. ¿Dónde vamos a invertir esa plata?
o la plata que tenemos, que es menor de la anterior, de la que teníamos. El principal lugar donde tenemos que invertir la plata es en suscripciones y clientes. Si nosotros tenemos un contenido que la gente no está dispuesta a pagar, evidentemente no vamos a tener futuro. Y para acrecentar esa cantidad de gente que nos puede pagar, tenemos que saberlo distribuir y tenemos que saber hacerlo en los formatos que lo quiere consumir. Yo siempre digo, no soy periodista y trabajé más de la mitad de mi carrera en medios de pago. Yo empecé a trabajar en medios en el 2013 en Clarín. Y empecé a trabajar en medios particularmente para armar una unidad de negocio que era relacionarse con el consumidor. Y a partir de ahí empecé a aprender un montón del trabajo que hacen los periodistas, cómo se hace, el valor que tiene y la frustración que escucho de muchos cuando no me leen o qué pasa y los fake news y demás. Entonces es nuestro deber como organización es dar esas herramientas y el deber de los periodistas también saber utilizar esas herramientas. Entonces cuando yo pongo foco dónde quiero invertir, y voy a invertir en esas audiencias, en conocer a los que me leen y cómo darle una experiencia de usuario al nivel de cualquier plataforma tecnológica. Y cómo lo hago llegar, todos los canales y todas las plataformas, inclusive plataformas de AI para mí, son plataformas que las tenemos que aprender a usar, no desarrollar internamente porque no tenemos los bolsillos para hacerlo. Entonces, si quieren, ese es el mensaje principal y acá hay ejemplos, pero hoy me levanté en la mañana y digo, voy a contar todos esos ejemplos y por ahí no se entiende el porqué y ese es el porqué. Hay una parte importante que se mencionó acá de ser una empresa legacy, una transformación digital sostenible. ¿Qué quiere decir una empresa legacy? Para mí una empresa legacy es una empresa que no sabe salirse de las cosas que ya no son las que son efectivas y se queda atrapada en el tiempo. Y una transformación digital sostenible es este mundo digital nos permite hacer esos cambios. Ahora tenemos que estar dispuestos a hacerlos, tomar los riesgos y empaparnos en eso. Y hay que organizarse alrededor de eso. Y esto lo habrán escuchado y lo vieron, seguramente lo ven mucho. El comercio dominaba las audiencias, tenemos una marca, tenemos un contenido, hacemos un trabajo espectacular, pero no logramos monetizar. No logramos monetizar porque no logramos ordenarnos para que la gente consuma el contenido. Y siempre hablamos si es print, web, digital, además, ¿cómo funciona esto? El print sigue teniendo un rol importante, de hecho es un rol que ancla a la marca. Siempre se discute, se cierra el print o no, yo creo que el print hay que saber administrarlo, porque cuando hay una referencia física es nuestro print y yo creo que eso va a seguir siendo por los próximos años un valor que vamos a tener que seguir saber explotarlo. Y es rentable. De hecho, la mitad de los ingresos del print a nivel de las empresas de medios gráficos, la mitad de sus ingresos en promedio siguen siendo print. Y es como se trabaja ese modelo. Entonces yo no creo que hay que desistir del print, creo que hay que profundizar no solo en web, sino en todos estos caminos. Y hay muchos números acá, redes, web, streaming, print. Los dos grandes ingresos están en print y en web, que son las suscripciones y donde está la publicidad. Pero los grandes volúmenes de consumo están en las redes y la gran demanda está viniendo en streaming. ¿Qué hacemos nosotros alrededor de eso? Yo lo miro de la siguiente manera, redes probablemente no nos dé plata, pero sí nos da un contacto de marca para llevarnos a donde nos va a dar plata. Entonces tenemos que estar y tenemos que darles las herramientas a los periodistas y utilizarlo. Y streaming es el gran desafío, hay muchos canales, podcasts y demás. Yo lo veo como un nuevo formato audiovisual, o sea, la gente tiende a leer menos, todos lo sabemos. Si nosotros creemos caprichosamente que escribimos algo impecable y que la gente se va a sentar a leerlo y confiamos en eso 100%, nos equivocamos. Creo que cada uno de nosotros cuando lee, cada vez lee más rápido, no lee en profundidad. Y si eso es así, una conducta humana, tenemos que tenerlo presente cuando nosotros queremos que lo que estamos comunicando llegue al lector o llegue a la audiencia. Streaming es un formato, para mí, si quieren, en donde puede dar mucho audio, mucho video y tenemos que saber editarlo para que después la gente vaya a esa profundidad. Entonces hay que saber usarlo y estamos empezando a usarlo. Por eso hablamos de que es omnicanal. Omnicanal es una palabra grandilocuente, pero en verdad nosotros tenemos que entender en cada canal qué mensaje queremos dar para ver cómo queremos llegar. Al final nosotros queremos que se consuma todo el periodismo, toda la investigación que se hizo. Bueno, es cómo llegamos a esos lugares y cómo utilizamos esos canales.
Punto de partida, y esto es muy rápido y lo hablamos, es un modelo comercial centrado en papel, como todo, el legacy estás en papel, cómo vas pasando y vas llegando siempre tarde, y eso es lo que tenemos que cambiar, y la inteligencia artificial nos lo va a permitir. Hay un negocio de suscripciones digitales que se impuso, no se pensó alrededor del lector o del cliente, y tuvimos que darlo vuelta. Teníamos plataformas, datos y demás, pero no lo sabíamos usar. Y después un ecosistema amplio de tecnologías que era muy costoso y muy ineficiente, y la verdad que eso es fácil de cambiar. Entonces no fue una decisión de tecnología y demás, fue una decisión de organización. Tenemos todos estos factores, ¿cómo hacemos para que la organización trabaje en función de eso? Y en el comercio hay una gran ventaja, que la dirección editorial y el equipo editorial tiene una visión digital y es muy joven. El director periodístico tiene 40 años, entonces ya ve esa visión y le es más fácil desprenderse del legacy e ir a lo nuevo. Entonces hay un empuje muy grande. Ni hablar del área de marketing y demás, que están ávidos de hacerlo. Entonces, desde el punto de vista donde tradicionalmente estábamos muy separados, el contenido, el periodismo del negocio, hoy en el comercio está centralizado. Entonces, todo se piensa en función del cliente y cómo eso llega. Al final, lo que estamos buscando, acá veo muchos periodistas o futuros periodistas, es cómo me escuchan. Bueno, hay que trabajar en conjunto con cómo se llega. Ya no tenemos más el dominio de que están en papel y lo van a ir a consumir. Estamos en todos lados. ¿Qué hicimos? Una reforma en la estructura, una reingeniería tecnológica que es para mí bastante simple, y después la parte más importante acá, que es la alianza con terceros. Al ser los recursos económicos limitados, nosotros no podemos pensar que nos vamos a transformar en una empresa tecnológica e invertir y desarrollar todos los temas y las plataformas y los equipos. Aunque tuviésemos el dinero y lo quisiésemos hacer, no lo sabemos hacer y cuando llegamos va a ser tarde. Entonces al final vamos a perder plata. Lo que tenemos que saber es con quién alinearnos y cómo usar esas tecnologías. Y vamos a contar un poquito de eso. Estructura. Estructura acá es un gráfico simple donde están suscripciones, audiencias, data, TI, y si quieren también las redacciones. Al final hicimos un solo equipo, un equipo que en donde pusimos qué queríamos hacer en el centro, que era crecer en la cantidad de suscripciones, crecer en el conocimiento de audiencia y trabajar en conjunto desde la unidad de tecnología con la unidad de marketing, con el equipo de redacción. Y empezamos a hablar solo un idioma. ¿Cómo llegamos a eso? Y empezaron a tener esas métricas y empezar a trabajar en función de eso, de cómo se lee el contenido, cómo le llega a la gente, qué contenido se lee, en qué momento se lee. Y eso al final terminó siendo también una experiencia muy interesante para el corazón del comercio, que al final son los periodistas que hacen el producto, ¿no? Eso nos permitió, y acá voy a ir muy rápido porque también lo habló Guillermo hace rato, que tiene que ver con el área de suscripciones. Al final suscripciones tiene que ver con ese producto periodístico que hacemos, que la gente esté dispuesta a pagar y cómo hacemos para que pague. Entonces al final, si ustedes piensan o recuerdan cuánto valía un diario o un periódico hace 20, 25 años, era el valor de un café, no era un tema. La gente compraba 2, 3 periódicos. Hoy las suscripciones digitales es lo mismo, no le estás pidiendo un valor como para que te diga que no. No le estás sabiendo llegar para que te diga que sí. Y eso se cambia entendiendo al lector, entendiendo las ofertas, entendiendo cómo las segmentás, entendiendo cómo atendés y armando un área de marketing en función de eso, lo cual hizo que el comercio pueda crecer. Y hay un factor sumamente interesante que yo veo una oportunidad muy grande en México, y la mencionaba Guillermo, es si en Perú, que es un mercado de 37 millones de personas, y si quieren con una polarización en segmentos de lectoría más pequeños versus grandes, que tiene que ver con las clases sociales, si el comercio logró crecer de 20.000 suscriptores, siendo el único que vende suscripciones, a 120.000 en el lapso de un año y medio, me imagino el potencial que hay en México para hacerlo. Y ni hablar si todos los diarios se ponen de acuerdo como que esto no se puede regalar, se tiene que cobrar. El tema es cuánto se tiene que cobrar y cómo se le acerca esa oferta.
Pero bueno, acá se habla muy rápido de dónde pasamos de algo muy simple, mailing, pauta, algo muy, muy elemental, llega una oferta, me la compras, sí, no, y termino, muy binario, a llegar al último punto que es, el equipo de marketing lo llama growth hacking, yo no sé muy bien qué es, pero suena muy lindo, me lo cuentan siempre y me lo olvido, pero sí lo puedo simplificar, es para poder crecer tenés que conocer al usuario y el usuario además tiene sus momentos. Y si vos tenés la información, sabés en qué momento hacerle la oferta adecuada. A mí me puede interesar mucho una noticia y por ahí estoy a disgusto con la oferta que me hacen o en ese momento esa noticia no me lleva a decidir comprar. Es entender en qué momento hay que hacerle esa oferta para que tome la decisión de comprar. Una vez que el cliente compra, después hay un montón de formas de sostenerlo. Pero hay que ser muy inteligente en entender que esas cosas se dan. Vamos a pasar de esta. Esto es un formato, si quieren, que quiere decir que estamos personalizando cada una de las ofertas, no solo en precio, sino en qué le decimos, en cómo se lo decimos, en qué noticia utilizamos, en qué oferta le queremos dar, si es una oferta que tiene que ver con el club de beneficios o tiene que ver con una noticia en particular. Lo que refleja esto es, si nosotros pretendemos decirle a potenciales clientes lo mismo siempre, con la misma oferta, va a ser un número que te van a comprar los que realmente creen en tu marca y los que están en el medio y no van a tomar la decisión. Y esto es muy simple, esto pasa en todas las industrias. Pónganse ustedes en el lado del consumidor. Hay muchas cosas que les gustan, a veces las compran o no se las saben explicar. Pero si les digo siempre lo mismo, seguramente siempre me van a responder lo mismo. Y esto es el ejemplo que estamos tratando de dar es ese. Después tenemos data, información y en qué momento, cómo se consume, es un panel donde el equipo de marketing entiende perfectamente la audiencia y cómo va a ser las ofertas. Solo ejemplifica este slide. Tecnología. Yo creo que cuando decimos que los medios no tenemos plata, no gastamos plata en tecnología, creo que nos mentimos, se gasta un montón de plata, creo que la gastamos mal. Vamos apilando plataformas tecnológicas y dejamos de usarlas y no nos preguntamos para qué y por qué. Y al final eso empieza a ser una maraña de plataformas que te salen caras y son ineficientes. Este ejemplo es cómo estaba la plataforma de tecnología, si quieren es un cuadro bien complejo, me ha tocado explicárselo a los accionistas en el comercio y accionistas que por ahí estaban muy metidos en el tema y la realidad es que esto solo te dice, acá tenés un problema. ¿Qué hicimos? Básicamente lo simplificamos en función de lo que queríamos. Ahí contratamos a Salesforce, es una plataforma que no es barata, pero dejamos de usar otras para centralizarnos en una. Seguimos utilizando Piano como plataforma de suscripciones y después esto pasó a ser una suite de 4 o 5 tecnologías básicas y la primera que nos está ayudando es Salesforce segmentando clientes. Entonces ya dejamos de usar plataformas, pasamos a otras, fue un proceso de alrededor de un año, pero mucho más eficiente, gastamos menos plata y tenemos lo que queremos. Bueno, acá es un gimmick, decir, no teníamos, básicamente no es más tecnología, sino que hablen entre ellas y es esa forma. Yo invito a cualquier diario que mire su plataforma tecnológica y sepa salirse de la que no le sirve. Y mismo también a los equipos periodísticos, a veces compran plataformas que parecen baratas, $70.000, $50.000 por año, para medir ciertas cosas que después no las usan. Tenemos 4 o 5 de esas, son $200.000 mal usados que se pueden usar mejor en otro lado. Entonces es importante que eso también lo tengan presente. Porque a veces para empresas que facturan cientos de millones de dólares, pareciera que $70.000 no es mucho, cuando lo sumás en 3 o 4 es mucho, y al final eso quita en verdad de fuerza periodística, que es lo que necesitamos para hacer mejor contenido, porque compite la inversión. Entonces eso es muy importante. Y acá voy a la parte donde creo que sí tenemos que ser bien conscientes de lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer. Sabemos hacer contenido, sabemos hacer periodismo, sabemos usar tecnología limitada, pero tiene que ser lo que nos importa, que creo que tiene que ser el cliente. Y después hay un montón de otras plataformas y tecnologías que muchas empresas lo hacen mejor. Y yo tengo 2 ejemplos acá que estamos usando, uno es con Google. Les reconozco que las primeras charlas que tuve con Google no fueron amistosas, viniendo de medios. Y me acuerdo con Google News Initiative, que se sentó conmigo hace
año y medio, y yo les preguntaba, ¿por qué? ¿Para qué? No entiendo por qué quieren hablar conmigo, si al final todo lo que pasa con Google no me ha ayudado. Es más, me lo hace más difícil, entonces siento como que es una charla política, pero no me da nada que me ayude a mí. Y le digo, yo los entiendo, porque los diarios éramos Google hace 20 años, 25, y entiendo por qué, pero no entiendo por qué me lo haces. Bueno, me terminaron de convencer que hay muchas formas que nos pueden ayudar a través de esta iniciativa, y yo creo que me convirtieron. Creo que hay que saber hacer esos partnerships y saber dónde se eligen, y estoy muy agradecido de las cosas que hicimos con Google. Y el otro es inteligencia artificial, vamos a hablar de eso. Hicimos un acuerdo con Perplexity. Inteligencia artificial, hay dos caminos que yo me planteo en su momento. Había uno que yo vengo de Clarín cuando armamos el área de Data Analytics en el año 2017, no, 15, que era conocer al usuario, armar nuestros data lakes, nuestra información, cómo consumirlo y demás. Hicimos todo un ejercicio muy robusto y creo que hoy Clarín tiene una plataforma de datos muy, muy potente. Y decía, un camino es armar algo así de inteligencia artificial, y lo que veía que era imposible que nosotros lo podamos hacer. Primero por el costo, primero por la falta de conocimiento, y lo que más me preocupaba es, no obstante lo podríamos llegar, el tiempo que lleguemos creo que iba a ser muy tarde. Entonces yo creo que las herramientas de inteligencia artificial no hay que armarlas in-house, sino hay que saber usarlas. Y hay que aliarse con los que las saben desarrollar, y hay muchas de estas plataformas que a las empresas de medios las buscan, las quieren como aliados. Entonces hay que saber explotarlas, y con Perplexity hicimos ese acuerdo. El acuerdo de Perplexity creo que muchos lo conocen, no voy a explicar qué es Perplexity, pero qué es lo que le interesó al comercio o a mí en particular. Hay dos vías de ver a Perplexity o estas alianzas. Hay muchos de mis pares que dicen cuánto me va a pagar Perplexity por mi contenido o la plataforma de AI. Y yo creo que ese es el camino, me encantaría lograr que eso sea una fuente de monetización grande y defender esos contenidos, pero creo que es un camino que la historia nos demostró que es difícil. Ya pasó con Google y creo que va a pasar con las plataformas de inteligencia artificial. Si nosotros creemos que esas plataformas van a venir, nos van a reconocer el contenido, nos van a pagar algo, creo que nos estamos engañando. Lo que más me interesó es que ellos nos den acceso a su plataforma. Cuando miraba el uso de inteligencia artificial, lo que más me preocupaba era, si somos muy exitosos nos puede salir muy caro, porque las consultas que podemos hacer y eso a dimensión que puede tomar, nos puede salir mucho dinero. Y el acuerdo que nos da Perplexity es acceso a Perplexity Pro a toda la organización, y además de sus APIs para poder empezar a desarrollar productos. Si yo quisiera hacer eso in-house, todavía estaría pensándolo. Y hoy ya tenemos cosas que están funcionando en el lapso de implementar algunas APIs. Y lo hicimos en dos lugares. Yo lo miro mucho más y lo hablo con Aurelio de la redacción, que es cómo ese contenido se transforma en una mejor experiencia de usuario. No estoy mirando, y creo que nos equivocamos, si quieren, los que dirigimos los medios, en cómo hago cosas más baratas, sino cómo hago las cosas mejores, creo que es el punto importante. Porque hacer cosas con procesos más baratos, eso va a venir muy rápido cuando empecemos a usar la tecnología, pero tenemos que empezar a usarla para ser mejores. Y hay el camino de usuarios y redacción. Acá hay unos productos que son bastante simples algunos, pero para mí lo importante es que la redacción y marketing los empiece a usar y que empiecen a pensar con la inteligencia artificial como su aliado. De hecho, lanzamos un área que se llama Media Lab, y ese Media Lab tiene equipos de redacción, de marketing y de tecnología, en donde lo que estamos viendo es qué producto desarrollamos usando inteligencia artificial, o qué servicios, o cómo lo adoptamos. Y no nos ponemos colorados en esto es un tabú, se usa, hay que usarla. Y tenemos un acuerdo con Perplexity donde no hay formalidad, eso es lo más importante. Y acá hay dos cosas que tenemos, que es el de usuarios, que te lo cuento, y después Merlin va a salir más adelante. El te lo cuento es algo, herramientas que ya han visto en otros lugares, donde en una nota te hace el resumen, te hace el audio te lo hace con, lo interesante también que te pone voces en tonalidades peruanas, no una voz neutra, y te permite trabajar un poquito más en esa parte de UX. Merlin es un producto de consulta y un chatbot que va a todo
el historial del comercio. El comercio tiene digitalizado 186 años de historia, más lo que produce, entonces ese chatbot nos va a permitir preguntarle al comercio qué pasó en qué momento, cómo lo vio, qué se dijo, etcétera, etcétera. Entonces esa interacción con el usuario. Y los otros que para mí son muy importantes que tiene que ver con la redacción, cómo lo usa. Composer AI, que es asistente para redactores, te lo resumo, facilita el acceso, mandarle un montón de datos, por ejemplo, una ley nueva que salga y que le haga un resumen y que después el periodista pueda a partir de ese resumen ganar tiempo y no tener que leerse por ahí 200 páginas de artículos y demás. Cablemático es muy simple, cables que se interactúan con ARC y se publica rápidamente. Y sismógrafo que tiene que ver con los sismos, que ustedes los conocen tanto como en Perú. Yo siendo de Argentina tuve alguna experiencia muy menor y me asusté mucho, así que son muy valientes. Estos son algunos datos. La realidad es que no quiero entrar mucho en detalle de eso. Sí estamos midiendo el nivel de satisfacción. Queremos entender cómo nuestros usuarios lo están viendo estas plataformas de tecnología artificial, de inteligencia artificial, cómo usan el mailing y demás. Acá hay datos, esto tiene 3-4 meses, lo cual quiero alguna profundidad, pero que sí, esto es un ejemplo de que tenemos que entender, tenemos conceptos, los ponemos a los usuarios, qué nos devuelven los usuarios para dónde seguimos invirtiendo el tiempo. El ejemplo de Composer, que interactúa con ARC, que esto ya lo tienen metido nuestros periodistas, y ya el 45% de los redactores digitales lo están utilizando. Y lo utilizan en un formato donde el director editorial sabe que se está utilizando, donde hay un concepto para utilizar, donde está resguardado y como se mencionó en alguna de las charlas, no la está usando algún redactor por sus cuentas, en sus cuentas privadas y demás, y que no tenemos control, que no quiero que sea el control, sino es, al final quiero que haya un ámbito donde se sientan cómodos para trabajar y que vayan creciendo en ese uso, no que duden de ese uso. De nuevo, este es otro de los ejemplos, te lo resumo, que es el que les contaba. Y vamos al ejemplo de Google también con el comercio. ¿Qué es lo que me pasaba a mí cuando miraba a Google y demás? Todos hablamos de las audiencias que se van y lo que yo quería entender es cómo podíamos monetizar mejor. Y trabajamos fuerte con Google, hicimos un proyecto que básicamente nos ayudó a entender cómo eran nuestros formatos publicitarios, cómo estábamos ordenados alrededor de ellos y principalmente cómo eso se traducía al uso de video. Nosotros sabemos que video había demanda y había crecimiento en lo que se pagaba por publicidad en video y estábamos muy lejos de hacerlo. Entonces Google, ¿qué nos dio? Básicamente nos ayudó a entender cómo estábamos estructurados en nuestros formatos de precios para la plataforma del Ad Manager. Eso nos hizo depurar un montón de cosas que se hicieron históricamente en el comercio. El comercio tuvo un formato de venta en donde básicamente daba el contenido libre a todos los medios publicitarios, iba a través de ad networks y al final era un commodity muy barato. Entonces tuvimos que limpiar todo eso que nos ayudó Google y después de eso pusimos la plataforma de video y tagueo masivo, donde también nos ayudó fuertemente a mirar qué plataforma de video usábamos. Eso nos ayudó a limitar, a bajar costos de plataforma de videos que pagamos con el JW Player, probar otras tecnologías y tecnologías más eficientes. Y a su vez usar inteligencia artificial para generar videos que nos permitan mandar publicidad y eso nos cambió el juego. Y nos estabilizó muchísimo el ingreso de publicidad programática que venía en picada. Hoy ya lo tenemos estable. Y eso nos ayudó toda esta iniciativa de Google, que yo por ahí no hubiera tenido los fondos ni el conocimiento, hubiera tenido que buscar con quién hacerlo, hubiera perdido un tiempo vital. Entonces ahí es donde yo veo en estos partnerships donde esa falta de recursos y de tiempo, de donde nosotros podemos ganar speed to market y no tener que poner demasiado dinero. Resultados de lo que hicimos es básicamente hoy el 10% de los ingresos que vienen de programática vienen por video cuando era el 1%. Y todos sabemos que hay un ticket mucho mayor ahí. La expectativa que tenemos a partir del año que viene es que esto crezca exponencialmente y que vayamos generando mayor nivel de ingreso. Entonces al final cuando hablo de partnerships, lo que les digo es dónde queremos invertir plata y quiénes son los partners adecuados y creo que nosotros como medios tenemos que saber identificar que necesitamos ayuda, ir a buscarla, pedirla
y pedirla en el contexto que nosotros queremos. Resultados rápidos del proceso: pasamos de 20.000 suscriptores a 110.000, ingreso de share digital es 55%, la tasa de renovación de suscripciones es el 85%, nosotros ahí teníamos una tasa que era un tercio de eso. La vida, el promedio, creció por el lifetime value de un suscriptor, creció por 5, los ingresos generados por video crecieron por 6, y los usuarios que usaron Perplexity, el 70% satisfechos. Esto es un ejemplo de que también hay que medir para ver dónde invertir, ¿no? Estos repite un poco lo mismo, y esto es un resumen de los temas que hablamos. La verdad que no quiero entrar en detalle, creo que los mensajes son concretos, pero si les puedo repetir es: tenemos que saber para qué estamos, dónde somos fuertes haciendo periodismo, el foco tiene que estar en el periodismo, y dónde tenemos que trabajar es cómo hacemos llegar nuestro contenido en los formatos que las audiencias lo están requiriendo. Y a invertir acorde con eso, poner prioridades en ese sentido. Todos sabemos, y todos los medios tienen un problema económico o tienen menos capacidad económica. Hay que saber elegirla, y yo creo que hay oportunidades de sobra para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, ahora invito a nuestros ponentes y también a Carlos Arredondo, representante de Vanguardia ante la Alianza de Medios MX, para tener un muy breve conversatorio sobre estos elementos de cómo transformar el negocio de los medios. Muchísimas gracias y, bueno, arrancamos. Sí. A ver, pues déjenme pasar para acá para estar más cerca. Nos escuchemos mejor. Bueno, pues tenemos poquito tiempo y entonces me voy rápidamente a las preguntas con Guillermo e Ignacio. Déjenme empezar por una cosa que parecería súper obvia, pero que necesitamos preguntarnos siempre. Los periódicos, porque aquí hemos hablado de periódicos, nacieron con la idea de ser negocios, salvo algunos pocos ejemplos de medios impresos que eran propiedad del Estado. Y esos negocios prosperaron y fueron muy buenos negocios, lo han comentado ambos, a partir de dos elementos: el pago de las suscripciones, la compra de los ejemplares impresos y la publicidad. Y esas dos cosas ahí siguen todavía. Es decir, la posibilidad de que la gente pague por un producto y los espacios que se comercializan. Entonces la pregunta obvia que quisiera hacerles a ambos y que ambos contestaran es: ¿los periódicos o las empresas de medios hoy que comenzaron siendo un periódico impreso pueden seguir siendo negocios? Sí, totalmente. Lo único que la diferencia que hay con el mundo impreso, con el digital, es que con la llegada de Internet la publicidad pasó a, como decía antes, a Google y a Meta, y los medios tienen muy poco. Antes el mundo print, el diario sin Internet tenía una potencia muy fuerte y tenía muchísima publicidad, y por eso los tiempos tan espectaculares que contaba antes en la presentación Ignacio, que eran muy fuertes porque tenían muchos ingresos por publicidad. Con la llegada de Internet, Google y Meta se llevan la publicidad. Y respecto a las suscripciones, por lo menos acá en México todavía no está desarrollado las suscripciones digitales. O sea, sí, algunos medios tienen las suscripciones print, pero las suscripciones digitales justamente es algo que hay que hacer entre todos los medios para que la gente se empiece a acostumbrar a pagar por contenido digital. También el consumo cambió, o sea, es otro tipo de consumo de noticias. Yo creo que por ahí está un poco la explicación. Pero sí hay posibilidades de ser rentables. Y hay nuevos ingresos, ¿no? Como comentaba recién el de inteligencia artificial, hay ingresos para hacer en eventos, aparte de la publicidad y de las suscripciones. Ignacio. Totalmente, pero es una cuestión de dimensiones. Si nosotros como medios creemos que podemos estar en la misma dimensión que teníamos hace 20 años, ahí viene la frustración. Podemos ser rentables, pero tenemos que adecuarnos a la dimensión del negocio que generamos. Y esa es la transformación. Y hay diferentes fuentes de ingresos. Acá hablamos de suscripciones. Yo creo que las suscripciones digitales es central porque es donde está el consumo. Y si no están dispuestos a pagarte por eso, tenés un problema de
de producto, de cómo lo estás haciendo, cómo estás llegando. Pero después hay un montón de otros negocios que te hace rentable la parte de medios, es que sin duda, pero hay que ser muy consciente de que es más chico. Cada uno en la exposición que hizo habló de algo que quienes estamos en una empresa que está haciendo un esfuerzo para migrar hacia el paywall, hemos visto y padecido más o menos de la misma forma, y es que nos quedamos atrapados en el modelo exitoso que tuvimos durante tanto tiempo, en el cual los periódicos fueron grandes negocios, fueron muy buenos negocios. ¿Es conveniente que las empresas de medios reflexionen respecto de cuáles son estos pecados que cometimos en el pasado y cuáles son esas cosas que perdimos de vista, o deberíamos saltar ya de una vez a plantearnos que el mundo cambió y hay que hacer lo que haga falta para saltar hacia adelante? Yo creo que no hay que mirar al pasado, sino que mirar al futuro. Y inteligencia artificial es el momento donde hay que tomar ese cambio muy rápido. Hoy a la mañana, cuando hablábamos o cuando escuché mucho a los docentes y cómo lo están viendo los estudiantes y demás, yo creo que hay una oportunidad muy grande para que ese contenido, esa profesión y esa pasión que hay llegue de una manera en donde genere esa pregnancia con la marca. Entonces creo que si tuviera que dar un cambio, decían, no pensemos más en web, no pensemos más en una app, pensemos en una distribución de contenido y cómo usamos la inteligencia artificial e ir rápido ahí. Y tiene que ir rápido todos los equipos. Nadie se puede quedar mirando en el pasado del éxito. Ese éxito que tenés o tuviste o sostenés va a seguir estando. Hay que ir a lo nuevo. Pero la cultura, el problema de la cultura, Guillermo. Yo iba a responder eso. Coincido con Ignacio, no hay que mirar para atrás. Hay que ver el contexto actual y es clave el cambio de cultura en los medios, ¿no? O sea, porque en muchos medios hoy la gente que maneja el negocio es la misma que manejaba el negocio del print. Y si no se adaptó, hay que cambiarlo, o sea, claramente. Entonces hay que hacer un cambio de cultura muy fuerte para entender cómo es la dinámica de hoy. Respecto al pasado, sí quizás aprovechar algunas cosas, ¿no? La marca, el legado. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a darle acceso a los suscriptores a la hemeroteca, 110 años de hemeroteca. Los que quieren consultar eso, me parece que nos va a robustecer la propuesta de valor. Pero, como decía Ignacio, mirar para adelante y no quedarse tanto en el pasado. Sí. Mirar para adelante. Yo creo que el contenido es lo importante. Si el periodismo mira para adelante cómo usa el contenido con plataformas de inteligencia artificial, la batalla cultural ya está hecha. Ya. Hay una cosa, Guillermo, que dijiste en tu intervención que me parece muy provocativa y que es que lo que se necesita es que más medios salten al agua y que lancen sus paywalls para que quede claro que hay que pagar por el contenido. ¿Y cómo nos convencemos de que hay que dar ese paso? No, bueno. La alianza de medios es una muy buena herramienta, pero acá hay un ejemplo. Él estaba en Clarín, yo estaba en La Nación. Nos pusimos de acuerdo para salir en el mismo momento. En 2017 nos pusimos de acuerdo. Después, sí. Me convencé. Sí, nos demoramos un poquito nosotros, pero sí, hay que generar esa posibilidad para desarrollar el mercado en México. O sea, en Argentina pasó igual. La gente no pagaba por contenido, quería todo gratis, y hasta que en un momento se encontró con que en todos lados tenía que pagar. Pero hay una gran ventaja. El modelo está aprobado en el mundo. Está aprobado. Hay que hacerlo. Está aprobado en todos lados. No es que es ajeno, hay que hacerlo. Ya. Y una última cosa que no puedo evitar preguntarles a ambos, dado que nos han presentado ejemplos de dos periódicos emblemáticos, uno de México, otro de Perú, pero quienes están liderando ese cambio no son parte de la organización, largamente han llegado de fuera. Se necesita una visión externa forzosamente que nos acuda para salir de esa zona de, no es confort claramente, pero es algo como nostalgia que nos mantiene atrapados. Yo puedo contar el de Comercio y Perú. El Comercio venía muy cómodo hasta la pandemia con un modelo 6 diarios en papel, una distribución enorme, un margen de vida tremendo. Vino la pandemia y mató al mundo físico básicamente. Y venían haciendo las cosas de una manera. En digital y la transformación. Lo que hizo el Comercio cuando
buscó a un perfil que termine siendo yo, puede ser cualquier otro, es buscar a alguien que haya pasado por eso para acelerar el know-how. No sé cómo es el caso de México, pero si hay un tema de timing, creo que hay muchos lugares donde hay aprendizajes que México puede hacer un catch-up rapidísimo si hay un déficit o no, que eso lo desconozco. Coincido totalmente con Ignacio, porque el Universal ya viene haciendo esos cambios hace más tiempo. La ventaja que quizás podemos dar es que ya vivimos eso, entonces podemos acelerar los tiempos y probar cosas que ya funcionaron y las que no funcionaron. La podemos probar también, pero digo, tenemos una ventaja en ese sentido, que ya lo vivimos. O sea, yo viví muy fuerte la transformación digital de la nación y a mí me impactó, porque realmente pasó de algo muy tradicional, de hecho los dueños eran una familia también, y hoy es una empresa súper competitiva y profesional. No es New York Times, pero la verdad que en América Latina para mí es un muy buen ejemplo de la nación. Ya. Y una última, tú nos diste 10 lecciones que has aprendido en este proceso, pero digamos, ¿cuál sería la primera que tú le dirías a todos los medios que están en este proceso, que tienen que pensar en esto? ¿Cuál sería la primera cosa que tendríamos que hacer para poder avanzar en este camino? Yo estoy con el tema de cambio cultural. ¿El cambio cultural? Sí, porque es otro contexto, hay otras herramientas, se vienen nuevas herramientas como veíamos con la inteligencia artificial, todo el tema de métricas, datos, o sea, y que los medios tienen que ser una empresa de contenido y de tecnología. O sea, hoy es muy importante ambas facetas. ¿Coincides en eso? ¿O hay otra lección que tú Soy dices? prudente porque no conozco tanto el mercado mexicano, pero yo sé que hay cosas trasladables. Sí, tiene que haber un norte muy claro y tiene que venir desde... En mi caso fui exitoso en Perú porque el directorio buscó eso. Entonces tiene que ser un management que quiera esa transformación y que dé el empoderamiento para hacer la transformación cultural. La transformación cultural con una persona que venga a hacer un experimento se lo puede comer crudo en varios meses y que eso no funcione y que compruebe que no se podía hacer en México. Entonces es una decisión de compromiso empresarial, de visión de largo plazo, que si eso está, el cambio cultural se hace, porque ahí es donde todos siguen. Entonces yo sí recomiendo a los dueños, a los accionistas, que no subestimen ese cambio que es necesario. Muy bien, pues el reto está ahí y no es de ahora, es un reto que está desde hace un buen rato entre nosotros y es un reto que hay que afrontar. Aquí tenemos una buena cantidad de lecciones sobre casos prácticos y lo que queda pues es agarrar aire y lanzarse al agua. Gracias Guillermo Cucholeta, gracias Ignacio Jiménez por sus palabras de hoy.